El audiolibro que escucharás a continuación, ha sido traducido y elaborado sin fines de lucro, con el fin de compartir esta maravillosa obra, que, al igual que muchas otras, a pesar de la experticia del autor, queda olvidada en un rincón oscuro dado a las barreras del idioma. Por este motivo, te invitamos a comprar la obra de este autor al estar disponible en tu idioma. Recuerda que esto los incentiva a seguir creando historias maravillosas, que llenan de grandes aventuras a nuestros lúgubres días monótonos. Giraba cuando debía hacerlo, hasta que al fin se detuvo delante de un vano en el que debería haber una escalera que descendía. Se agachó y tanteó el suelo. Había un escalón de piedra húmedo y resbaladizo por el verdín, y otro escalón a continuación. Así pues, esa era la escalera indicada por hoy. Esperaba que cuando este y Gidón llegaran por el mismo camino que ella provistos de antorchas, se fijaran en el musgo baboso y fueran con cuidado para no rodar escalera abajo ni despertar a los muertos con el estrépito. Sigilosa, bajó los peldaños y giró una vez a la izquierda y dos veces a la derecha. Oyó voces al internarse en un corredor, donde la luz titilante de una antorcha colocada en la pared tenía la oscuridad con brillos anaranjados. Frente a la antorcha se iniciaba otro corredor, en el que, según Oye, podía haber entre 2 y 10 guardias vigilando una celda situada al final del pasadizo. Ocuparse a esos guardias era el cometido de Katza y la causa de que se hubiera adelantado a sus compañeros. Se aproximó despacio hacia la luz y a las cercanas risas. Si se detenía a escuchar, detectaría con mayor precisión a cuántos hombres tendría que enfrentarse, pero no quedaba tiempo para ello. De modo que se caló más la capucha y dobló la esquina. Casi tropezó con sus primeras 4 víctimas. Sentados en el suelo unos delante de otros, los guardias se recostaban en la pared con las piernas estiradas. El corredor apestaba a algún tipo de licor que habían llevado a las mazmorras para pasar el rato durante la vigilia. La mujer asestó punterazos a sienes y cuellos, y los 4 hombres se desplomaron en el suelo antes incluso de que sus ojos acusaran la sorpresa. Solo quedaba otro guardia más, quien, también sentado, se hallaba junto a los barrotes de la celda situada al final del corredor. Se incorporó precipitadamente y desenvainó la espada. Katza se le aproximó, teniendo la certeza de que la luz que despedía la antorcha detrás de ella impedía que el hombre le viera la cara y en especial los ojos. Sopesó la talla del guardia, la manera de moverse y la firmeza del brazo que sostenía la espada que le apuntaba. «Alto ahí. Está bien claro lo que eres», la voz sonaba impasible. Era valiente ese hombre. Segó el aire con la espada en un gesto de advertencia. «No me das miedo». Arremetió contra Katza, que se agachó y esquivó la estocada. Acto seguido, giró sobre sí misma y le propinó un golpe en la sien. El guardia se desplomó en el suelo. La joven saltó por encima de él y echó a correr hacia la celda para escudriñar el oscuro interior a través de las rejas. Distinguió una figura acurrucada contra el muro del fondo, una persona demasiado cansada o aterida para que le importara la lucha que acababa de tener lugar. Metida la cabeza entre las piernas, se ceñía las piernas con los brazos. Tiritaba y lo notaba por el modo de respirar. Katza se hizo a un lado, y la luz dio de pleno sobre el prisionero, de cabello blanco y muy corto. Un destello de oro le brilló en la oreja. El plano de Oya había cumplido con su finalidad a la perfección, porque ese hombre era un lenita. El hombre que buscaban. Tiró del cerrojo de la celda. Estaba echado. Bien, eso no le sorprendió, aunque tampoco le incumbía. Lanzó un silbido flojito, como el de un búho, tumbó de espaldas al valeroso guardia y le echó en la boca una de las píldoras que guardaba. A continuación, volvió sobre sus pasos por el corredor, y, dándoles la vuelta a los otros 4 infortunados centinelas, los tumbó de espaldas en hilera para echarles también una píldora en la boca. Se estaba preguntando si Oye y Gidón se habrían perdido en las mazmorras cuando ambos doblaron el recodo del corredor, y pasaron por su lado con presteza. «Un cuarto de hora, nada más», indicó la joven. «Un cuarto de hora, mi señora», la voz de Oye sonó cavernosa. «Vaya con cuidado». Las antorchas de los 2 hombres iluminaron los muros mientras se encaminaban hacia la celda. El lenita gimió y se ciñó las piernas con más fuerza. Katza atisbó las ropas desgarradas y sucias del prisionero, y oyó el tintineo del juego de ganzúas al entrechocar entre sí. Le habría gustado quedarse para ver cómo abrían la puerta, pero tenía cosas que hacer en otra parte, así que se guardó la cajita de píldoras en la manga y echó a correr. Los guardias apostados en las celdas daban parte al oficial de guardia de las mazmorras, que pasaba la información a la guardia de retén. Esta, a su vez, la transmitía al oficial de guardia del castillo, a quien también informaban tanto la guardia nocturna, como la guardia real, la de las murallas y la de los jardines.
En el momento en que uno de los oficiales notara la ausencia del otro, se daría la voz de alarma, y todo saldría mal si para entonces Katsa y sus hombres no se habían alejado lo suficiente. Los perseguirían y habría derramamiento de sangre. Le verían los ojos y la reconocerían. Así que tenía que librarse de todos los guardias, del primero al último. Old calculó que serían unos 20, pero el príncipe Raffin le preparó 30 píldoras, por si acaso. La mayoría de los guardias no le causaron dificultades. Cuando conseguía acercarse sigilosamente a ellos o si estaban reunidos en grupos pequeños, ni siquiera se percataban del ataque. Sin embargo, enfrentarse a la guardia del castillo fue un poco más complicado porque había 5 hombres de servicio defendiendo la estancia. Girando sobre sí misma, la joven se coló entre ellos asestando patadas, rodillazos y golpes. Por su parte, el oficial se levantó de un salto del escritorio, cruzó la puerta como una exhalación y se sumó a la refriega. Sé distinguir a un Gracelin cuando lo tengo delante. Arremetió con la espada, y la joven se dio la vuelta para esquivar la agresión. Deja que te vea el color de los ojos, chico. Te los arrancaré, no creas que no lo haré. A Katsa le causó cierto placer golpearle en la cabeza con la empuñadura del cuchillo. Después lo agarró por el pelo, lo tiró de espaldas y le echó una píldora en la boca. Cuando despertaran con dolor de cabeza y avergonzados, todos dirían que el culpable había sido un chico Gracelin, dotado para la lucha, que actuaba solo. Darían por hecho que se trataba de un varón porque eso era lo que parecía gracias a los sencillos pantalones y a la capucha que usaba, y porque a nadie se le pasaba por la cabeza que una mujer perpetrara un asalto semejante. Y en cuanto a Ollie Gidón, ya se había preocupado de que nadie los viera. No sospecharían de ella, no. La Gracelin Lady Katsa sería lo que fuera, pero no era una criminal que, disfrazada, anduviera al acecho por tenebrosos patios en plena noche. Además, se suponía que estaba de camino hacia el este. Su tío Randa, rey de Terramedia, había ido a despedirla esa mañana ante toda la ciudad. La escoltaban el capitán Ollie Gidón, señor feudal al servicio de Randa en la corte. Tuvieron que cabalgar sin descanso un día entero en otra dirección, hacia el sur, hasta la corte del rey Murgón. Katsa cruzó el jardín a la carrera pasando de largo parterres, fuentes y estatuas de mármol del palacio de Murgón. A decir verdad era un jardín muy grato para pertenecer a un rey tan desagradable. Olía a hierba, a tierra fértil, al dulce aroma de flores cargadas de rocío. Dejando tras de sí un largo rastro de guardias narcotizados, corrió a través del manzanal. Guardias drogados, que no muertos. Una diferencia importante. Ollie Gidón, así como la mayor parte de los restantes miembros del Consejo Secreto, querían que los matara, pero en la reunión celebrada para planear esa misión, la joven argumentó que quitándoles la vida no ahorrarían tiempo. ¿Y si despiertan?, inquirió Gidón. ¿Pones en duda la efectividad de mi fármaco?, se ofendió el príncipe Raffin. No despertarán. Sería más rápido matarlos, reiteró Gidón, de ojos castaños, mirándolo con insistencia. En la oscura habitación quienes eran de su mismo parecer asintieron. Puedo hacerlo en el tiempo asignado, aseguró Katsa, y cuando Gidón intentó protestar, la joven alzó la mano. Basta. No los mataré. Si los queréis muertos, encargadle la misión a otro. Piense que así nos divertiremos más, Lord Gidón, aseguró sonriendo Ollie, y palmeó la espalda del joven noble. Un robo perfecto en el que se burla a toda la guardia y nadie sale herido. Pasaremos un rato muy entretenido. La habitación retumbó con las carcajadas, pero Katsa ni siquiera esbozó una sonrisa. No mataría a nadie si estaba en su mano evitarlo. Una muerte era algo irremediable, y ya había matado demasiadas veces, casi siempre en beneficio de su tío. El rey Randa la consideraba muy útil. Porque, ¿para qué mandar un ejército contra los malhechores que provocaban incidentes en la frontera, si podía enviarla a ella como única representante? Resultaba mucho más económico. La joven también había matado por orden del consejo cuando no tuvo más remedio, pero esta vez era posible eludirlo. Al otro extremo del manzanal se topó con un guardia viejo, quizá tanto como el lenita. Apoyándose en la espada, encorvado y de espaldas a ella, el hombre se hallaba en una arboleda de plantones de un año. Katsa se le acercó con sigilo y se detuvo. Pero advirtió que las manos que descansaban en la empuñadura del arma le temblaban un poco. No tenía buena opinión de un rey que no facilitaba una jubilación desahogada a sus guardias cuando eran ya demasiado viejos para sostener una espada con firmeza. Pero si no lo reducía, el individuo encontraría a los soldados que ella ya había derrotado y daría la alarma.
Lo golpeó con contundencia una vez, en la parte posterior de la cabeza, y el hombre se desplomó resollando. Lo sostuvo y lo depositó en el suelo con mucho cuidado, tras lo cual le puso una píldora en la boca y tanteó con rapidez el chichón que ya empezaba a formársele. Confiaba en que el viejo tuviera la cabeza dura. La muchacha ya había matado en una ocasión de forma accidental, y siempre tenía presente ese recuerdo. Fue así como la naturaleza de su gracia se dio a conocer. De ese acontecimiento hacía más o menos una década. Por aquel entonces era una chiquilla de apenas 8 años. Sucedió que en la corte recibieron la visita de un pariente, un primo lejano. Pero a ella no le cayó bien ni le gustó el perfume penetrante que usaba, ni las miradas lascivas que echaba a las criadas que lo atendían mientras le arreglaban la habitación, ni la forma lujuriosa de tocarlas cuando creía que nadie lo veía. Y cuando empezó a prestarle atención a ella, Katsa receló. «¡Qué criatura tan preciosa!», dijo el noble. «Suelen ser tan poco atractivos los ojos de un Gracelingui, pero en tu caso, niña, realzan tu hermosura. Veamos, ¿cuál es tu gracia, encanto? ¿La narrativa? ¿El mentalismo? Ah, ya sé, ya sé. La danza». Katsa no sabía qué gracia poseía, pues algunas de ellas tardaban más que otras en manifestarse. Y aunque lo hubiera sabido, no le apetecía hablar de ese tema con su primo, a quien miró ceñuda y se alejó de él. Pero entonces el hombre le acarició una pierna, y la mano de la chiquilla se disparó y lo golpeó en la cara. Fue un gesto tan veloz y tan potente que le hundió los huesos de la nariz en el cerebro. Las damas de la corte chillaron y una de ellas se desmayó. Cuando lo levantaron del charco de sangre que se formó en el suelo y se descubrió que había muerto, el silencio se adueñó del salón y todos se apartaron de la niña. Miradas atemorizadas, ya no solo de las damas, sino también de los soldados y de los nobles vasallos armados, se centraron en ella. Era estupendo disfrutar con las comidas del cocinero del rey que tenía el don de cocinar, o enviar a los caballos al albéitar de las cuadras reales, tocado a sí mismo por la gracia, pero una chica dotada para matar y... era un peligro. Otro monarca que no fuera Randa la habría desterrado o ejecutado, aunque se tratara de la hija de su hermana, pero él era listo y se dio cuenta de que, con el tiempo, su sobrina le serviría para sus propósitos. De modo que la castigó a permanecer en sus aposentos y no permitió que los abandonara durante semanas, pero eso fue todo. Cuando salió, la gente se separaba de ella a toda prisa. Nunca les había caído bien, ya que a nadie le gustaban los Gracelling, pero al menos toleraban su presencia. No obstante, ni siquiera fingían una actitud cordial, y cuando había invitados, les susurraban. «Cuidado con la que tiene un iris azul y otro verde, porque mató a su primo de un golpe solo porque le dijo que tenía unos ojos hermosos». Incluso Randa mantenía las distancias con ella. Un perro asesino le sería de utilidad a un rey, pero no lo querría durmiendo a sus pies. El príncipe Raffin era el único que buscaba su compañía. Mi intención no fue matarlo. «Explícame qué ocurrió». Katsa evocó aquellos instantes. «Tuve la sensación de que corría peligro, así que lo golpeé. Hay que saber controlar una gracia, Katsa. Sobre todo si consiste en la habilidad de matar. Tienes que conseguirlo, o mi padre no permitirá que sigamos viéndonos. No sé cómo hacerlo». La mera idea de no ver más a su primo la asustaba. Raffin se quedó pensativo y añadió. «Podrías pedirle a Olle que te ayude. Los espías del rey saben cómo hacer daño sin matar. Así es como consiguen información». Raffin tenía entonces 11 años, 3 más que Katsa. Y como, según los esquemas infantiles de la chiquilla, lo consideraban muy inteligente, siguió su consejo y fue a hablar con Olle, el canoso capitán del rey Randa y jefe de sus espías. El capitán no tenía nada de necio, y aunque temía a la silenciosa chiquilla, de un ojo verde y otro azul, también era muy imaginativo. Así que se hizo una pregunta que a nadie más se le ocurrió plantearse. La muerte del primo de Katsa le impactó tanto a la niña como a los demás. Cuanto más pensaba en ello, más curiosidad sentía por el potencial de la chiquilla. Así pues, empezó el entrenamiento estableciendo unas reglas. No practicaría con él ni con ninguno de los hombres del rey. Por lo tanto, los ejercicios los realizó con bausanes rellenos de grano, que ella misma preparaba con sacos cosidos entre sí, y con los prisioneros que Olle le proporcionaba, hombres condenados a muerte. La chiquilla se ejercitó a diario y aprendió a controlar su rapidez y su fuerza fulminantes, a calcular el ángulo y la posición, así como la intensidad de un golpe mortal para distinguirlo de aquel otro con el que solo causaría una lesión. Aprendió también a desarmar a un hombre, a romperle una pierna, o a retorcerle un brazo de tal manera que cesara de forcejear y le suplicara que lo soltara, y se adiestró en la lucha con espada, cuchillos y dagas.
Se concentraba tanto en lo que hacía, y era tan veloz y creativa que incluso teniendo los brazos sujetos a los costados, lograba dejar inconsciente a un hombre. Tal era su don. Con el tiempo mejoró el control y practicó con soldados de Randa, 8 o 10 a la vez, equipados con armadura completa. Sus ejercicios resultaban espectaculares. Por una parte, hombres hechos y derechos que gruñían y luchaban con torpeza metiendo mucho ruido. Por otra parte, una chiquilla desarmada que se colaba entre ellos, girando como una peonza, y los derribaba con el movimiento de una rodilla o de una mano sin que la vieran llegar hasta que ya estaban en el suelo. A veces acudían miembros de la corte para presenciar los entrenamientos, pero si la niña los miraba a la cara, bajaban la vista y se alejaban a buen paso. Al rey Randa no le importó renunciar al servicio de Oye durante el tiempo que dedicaba a esos entrenamientos. Lo consideraba necesario porque Katsa no le sería útil hasta que controlara su habilidad. Pero ahora, en el jardín del palacio del rey Murgón, nadie habría puesto reparos al control que la joven ejercía sobre su gracia. Rápida y silenciosa, caminó por la hierba hasta el borde del camino de grava. Para entonces, Oye y Gidón debían de estar a punto de llegar al muro del jardín, donde dos criados del rey, partidarios del consejo, cuidaban de sus caballos. También ella se hallaba ya muy cerca. Divisó al frente el oscuro límite del muro, negro contra el negro cielo. Divagaba, pero no estaba en las nubes. Por el contrario, se le habían aguzado los sentidos. Percibía la caída de cada hoja en el jardín, el susurro de cada rama y por ello se sorprendió sobremanera cuando un hombre salió de la oscuridad y la asió por detrás. Le rodeó el torso con el brazo y le puso un cuchillo en la garganta. El hombre dijo algo pero, en un visto y no visto, la joven le dejó el brazo insensible, lo desarmó y le tiró el cuchillo al suelo. Acto seguido, lo volteó hacia adelante y lo hizo volar por encima de sus hombros. El asaltante cayó de pie. Katsa discurrió a gran velocidad. Aquel individuo estaba dotado con un don, era un luchador, de eso no cabía duda. Y a menos que careciera de tacto en la mano con la que la había sujetado por el pecho, sabría que ella era una mujer. El intruso se dio la vuelta para hacerle frente, y ambos se observaron con cautela, alerta, aunque tanto el uno como el otro no eran más que una mera silueta. He oído hablar de una dama poseedora de esta gracia en particular, dijo al fin el hombre. El timbre de voz era grave, profundo, con un ligero dejo al pronunciar las palabras. Era un acento que Katsa no supo identificar. Tenía que descubrir quién era para saber cuál debía ser su actitud. No se me ocurre qué puede estar haciendo esa dama tan lejos de su casa, cruzando el jardín del castillo del rey Murgón a medianoche, añadió él mientras se desplazaba un poco para situarse entre la joven y el muro. Era más alto que ella y se movía con la agilidad de un gato, engañosamente relajado, presto para saltar. A la luz de una antorcha del cercano camino, le relucieron por un instante los aretes de oro de las orejas. Además, no llevaba barba, como los lénitas. Katsa se balanceó con suavidad, presta para actuar, como él. Sin embargo, no debía demorarse en decidir. El hombre la había reconocido, pero si él era un lenita, la joven no quería matarlo. No tiene nada que decir, señora. No creerá que voy a dejarla pasar sin que me dé una explicación, ¿verdad? En la voz se advertía un deje juguetón, y Katsa lo miró en silencio. El hombre extendió los brazos con donaire, y la joven atisbó el brillo de oro en los dedos. Fue suficiente. Aretes en las orejas, anillos, el acento y no necesitaba más pistas. Usted es lenita, afirmó. Buena vista, repuso él. No tan buena como para distinguirle el color de los ojos. Pues yo creo que sé de qué color son los suyos, rió el hombre. El sentido común le aconsejaba matarlo. ¿Y usted habla de estar lejos de casa? Ironizó Katsa. ¿Qué hace un lenita en la corte del rey Murgón? Le diré mis razones si me explica las suyas. No pienso explicarle nada. Y debe dejarme pasar. ¿De veras? En caso contrario, lo obligaré. ¿Se cree capaz de conseguirlo, señora? La joven amagó a la derecha y él la esquivó sin esfuerzo. Hizo un segundo amago, este más rápido. Por segunda vez, la eludió con facilidad. Era muy bueno. Pero ella era Katsa. No, no lo creo, lo sé, le respondió. Ah, vaya. Su tono era divertido. Pero tardaría horas. ¿Por qué jugaba con ella? ¿Por qué no había dado la alarma? A lo mejor él también era un criminal y un Gracelin criminal. En tal caso, ¿esa particularidad lo convertía en aliado o en enemigo? ¿Vería un lenita con buenos ojos el rescate del prisionero? Suponía que sí, a menos que fuera un traidor, o a no ser que este lenita ni siquiera supiera que había en las mazmorras de Murgón.
El rey había guardado muy bien el secreto. El consejo le recomendaría que lo matara, porque los pondría en peligro si dejaba con vida a un hombre que conocía su identidad. Pero es que no se trataba del característico secuaz, ni se parecía en nada a los matones con los que se había topado en otras ocasiones. No daba la impresión de ser brutal ni estúpido ni amenazador. No era lógico matar a un lenita al mismo tiempo que rescataba a otro de sus paisanos. Era una necia, y seguramente acabaría lamentándolo, pero no tenía intención de hacerlo. Me fío de usted, dijo el hombre de improviso. Se apartó a un lado y le indicó con un ademán que continuara su camino. A Katza le pareció una reacción muy extraña e impulsiva, pero observó que había bajado la guardia, y ella no desaprovechaba una buena oportunidad. En un santiamén alzó la pierna y lo golpeó con el pie en la frente. El hombre abrió mucho los ojos, sorprendido, y se desplomó. A lo mejor no tendría que haber hecho esto. Lo tendió cuán largo era en el suelo. El cuerpo desmadejado pesaba mucho. Pero no sé qué pensar de él y ya me arriesgo bastante al dejarlo con vida. Sacó las píldoras de la manga y le metió una en la boca. Entonces le giró la cara hacia la luz de la antorcha. Era más joven de lo que había supuesto, poco mayor que ella, 19 o 20 años, como mucho. Un hilillo de sangre le resbalaba por la frente hasta más abajo de la oreja, y como llevaba abierto el cuello de la camisa, la luz le dio de lleno sobre la clavícula. Qué tipo tan extraño, y quizá Raffin supiera quién era. Se esforzó en salir de sus reflexiones y echó a correr. Estarían esperándola. Cabalgaron sin descanso. Habían atado al anciano al caballo, porque se encontraba demasiado débil para sostenerse erguido, y solo se detuvieron una vez para envolverlo con más mantas. Katza estaba impaciente por reanudar la marcha. ¿Es que no sabe que estamos en pleno verano? Aún así, está helado, mi señora, replicó Ori. No cesa de temblar y parece enfermo. El rescate no serviría de nada si se nos muere. Debatieron si hacer un alto y encender lumbre, pero no había tiempo para eso. Debían llegar a Burgo de Randa antes de rayar el alba, o los descubrirían. Quizá tendría que haberlo matado, pensó Katza mientras atravesaban tenebrosos bosques a galope tendido. Quizá no debí dejarlo con vida. Sabe quién soy, pero aquel personaje no se había mostrado receloso ni amenazador, sino más bien curioso y, además, había confiado en ella. Claro que ignoraba el rastro de guardias desmayados que la muchacha debía ido dejando a su paso. Y no volvería a fiarse de ella cuando se despertara con un buen verdugón en la cabeza. Si le contaba al rey Murgón el encuentro que había tenido, y si Murgón se lo decía al rey Randa, las cosas podían ponerse muy difíciles para Lady Katza. Porque Randa no sabía nada acerca del prisionero lenita, y ni siquiera imaginaba que su sobrina llevaba a cabo trabajos extra como rescatadora. La joven se sentía frustrada. Pensar esas cosas no servía de nada. Además, lo hecho estaba. Debían llevar al anciano a un sitio seguro y cálido, con Raffin. De modo que se inclinó más sobre la silla y espoleó al caballo hacia el norte. Capítulo 2. El territorio abarcaba 7 reinos. 7 reinos y 7 reyes con reacciones imprevisibles. Pero ¿por qué, en nombre del buen juicio y la sensatez, querría alguien secuestrar al príncipe Tealif, padre del rey lenita? Era un anciano. No tenía poder. No tenía ambiciones. Ni siquiera su estado de salud era bueno. Se decía que pasaba la mayor parte del día sentado delante de la lumbre o al sol contemplando el mar o jugando con sus bisnietos, sin molestar a nadie. Los lenitas carecían de enemigos. Enviaban su oro por barco a quienquiera que poseyera mercancías para venderlas a cambio. Producían la fruta que comían y favorecían la reproducción y crianza de animales de caza. Rodeados por un océano que los mantenía apartados de los otros 6 reinos, no salían de su isla. Eran diferentes. De cabello de un característico color oscuro y costumbres propias muy singulares, les gustaba el aislamiento en que vivían. El rey Ror de Lenidia era el monarca menos problemático de los 7 reyes. No firmaba tratados con los demás, pero tampoco declaraba guerras, y gobernaba a su pueblo con justicia. El hecho de que la red de espías del consejo hubiera seguido el rastro del padre del rey Ror hasta las mazmorras del rey Murgón, en Meridia, no aclaraba nada. Murgón evitaba tener desavenencias con los otros reinos, pero muy a menudo era cómplice de un conflicto, el ejecutor del delito de otro individuo, siempre y cuando la recompensa mereciera la pena. No cabía duda de que alguien le había pagado por retener al anciano lenita. La incógnita era de quién se trataba. El tío de Katza, Randa, rey de Terra Media, no estaba involucrado en ese conflicto en particular.
El consejo lo sabía con seguridad porque hoy era el jefe de espías de Randa, así como su confidente, y gracias a él, se enteraban de todo cuanto hacía referencia a Randa. A decir verdad, por lo general, el monarca de Terramedia procuraba no inmiscuirse en asuntos de otros reinos, puesto que su territorio se encontraba entre el Estia y Oestia en el eje este-oeste, y Nordicia y Meridia en el eje norte-sur. Una posición muy delicada para pactar alianzas. La mayoría de los problemas los originaban los reyes de Oestia, Nordicia y el Estia. Estaban cortados por el mismo patrón. Exaltados, ambiciosos, envidiosos y todos ellos desconsiderados, volubles y desalmados. El rey Bjorn de Oestia y el rey Drouden de Nordicia eran capaces de forjar una alianza, y castigar con dureza al ejército de Estia en las fronteras septentrionales, pero era imposible que los dos reyes actuaran en colaboración mucho tiempo. Un buen día uno de ellos ofendería al otro y volverían a enemistarse, y entonces el Estia se uniría con Nordicia para machacar a Oestia. Pero además, los monarcas no se comportaban mejor con sus propios súbditos que entre ellos. Por ejemplo, Katsa se acordaba de los granjeros de Estia que hoy y ella sacaron a escondidas de la prisión improvisada en un establo, hacía unas semanas. Eran elestinos que no habían pagado el diezmo a su rey, Tikpen, porque el ejército del monarca les pisoteó sus campos de camino a un pueblo norgando para realizar una incursión en él. Tendría que haber sido el mismo Tikpen el que los indemnizara. Hasta Randa habría accedido a hacerlo de haber sido su ejército el que hubiera ocasionado los destrozos. En cambio, Tikpen iba a ahorcar a los granjeros por incumplimiento de pago del diezmo. Bjorn, Drouden y Tikpen tenían muy ocupado al consejo, sí. Sin embargo, las cosas no habían sido siempre así. Antaño, Oestia, Nordicia, el Estia, Meridia y Terramedia, los 5 reinos que formaban el núcleo central del país, coexistieron de forma pacífica. Siglos atrás, todos ellos pertenecían a una misma familia y estaban gobernados por 3 hermanos y 2 hermanas que supieron sortear las envidias sin tener que recurrir a la guerra. No obstante, todo vestigio de aquel vínculo familiar hacía ya mucho tiempo que desapareció, y las gentes de cada reino quedaron a merced del capricho de los que nacían destinados a ser sus soberanos. Era un puro azar, un juego a cara o cruz, y la generación actual no llevaba las de ganar. El 7º reino era Monmar. Las montañas lo aislaban de los otros 6 reinos del mismo modo que el océano aislaba a Lenidia. Lek, rey de Monmar, estaba casado con Cinerea, hermana de Ror de Lenidia. Lek y Ror sentían aversión por las disputas de los otros reinos, pero esa circunstancia no era suficiente para forjar una alianza. La distancia existente entre estos 2 reinos era demasiado grande. Ambos eran muy independientes y lo que hicieran las otras monarquías no les interesaba. Casi no se sabía nada sobre la corte de Monmar. El rey Lek le caía bien a su pueblo y tenía fama de ser bondadoso con los niños, los animales y con los seres indefensos. Por su parte, la reina Monmarda era una mujer dulce, y se decía que no comía desde el día en que se enteró de la desaparición de Tealif, ya que, por supuesto, el padre del rey de Lenidia también era su padre. El secuestro del anciano príncipe lenita tenía que ser obra de Oestia, Nordicia o Estia. A Katsa no se le ocurría otra opción, a menos que el propio rey de Lenidia estuviera involucrado. Esa idea podría parecer ridícula de no ser por la presencia del lenita que la joven encontró en el jardín del castillo de Murgon. Ese hombre llevaba joyas caras, así que debía de ser un noble. Además, cualquier huésped del castillo de Murgon era un sospechoso en potencia. Sin embargo, Katsa no tenía la sensación de que estuviera comprometido en aquel asunto. No habría sabido explicarlo, pero esa era su impresión. Pese a todo, ¿por qué habían raptado a Tealif? ¿Qué circunstancia lo convertía en alguien importante? Llegaron a Burgo de Randa antes de que saliera el sol, aunque por muy poco, y aflojaron el paso cuando los cascos de los caballos resonaron en el empedrado de la ciudad. Como ya había gente despierta, no era prudente ir a galope por las angostas callejuelas si querían evitar llamar la atención. Los caballos dejaron atrás casas y chozas de madera, ferrerías de piedra y tiendas con los postigos cerrados. Los edificios estaban bien cuidados y muchos habían sido pintados recientemente. En Burgo de Randa no había miseria. Su rey no lo consentía. Katsa desmontó cuando las calles se hicieron empinadas, entregó las riendas a Gidón y tomó las del caballo de Tealif. Guiando con las riendas al caballo de la joven, Gidón y Oye doblaron una calle que conducía por el este hacia el bosque. Así lo habían acordado, pues era menos probable que la gente se fijara en un anciano a caballo, acompañado de un chico caminando a su lado en dirección al castillo, que si iban los 4 jinetes montados.
Ori y Gidón saldrían de la ciudad y la esperarían en la arboleda. Katsa entregaría a Tealif al príncipe Rafin por una entrada que había en la parte alta, en un sector de la muralla del castillo caído en desuso, una entrada cuya existencia Oye procuraba por todos los medios que no llegara a conocimiento de Randa. Katsa ajustó un poco más las mantas que cubrían la cabeza del anciano porque, aunque todavía estaba bastante oscuro, le veía los aros de las orejas, así que cualquier otra persona los vería también. El hombre iba recostado sobre el caballo, acurrucado, y Katsa no sabía si estaba dormido o inconsciente. En este último caso, no tenía la menor idea de cómo iban a recorrer el último tramo del viaje, ya que debían subir por una escalera de la muralla del castillo en mal estado, y el caballo no podía ir por allí. La joven le tocó la mejilla. El anciano se rebulló y se echó a temblar otra vez. Tiene que despertarse, Alteza, susurró. No puedo subirlo al castillo por la escalera. El anciano abrió los ojos, y la luz plomiza se le reflejó en ellos. ¿Dónde estoy? Preguntó. La voz le temblaba al tiritar de frío. Hemos llegado a Burgo de Randa, en Terra Media. Casi estamos a salvo. No tenía a Randa por el tipo de persona que lleva a cabo misiones de rescate. Y no lo es. Katsa no esperaba que el anciano estuviera tan lúcido. Bien, pues estoy despierto, resopló Tealif, así que no tendrás que llevarme en brazos y Lady Katsa, ¿verdad? Sí, Alteza. He oído comentar que tienes un ojo verde, como las praderas de Terra Media, y el otro, azul, como el cielo. Sí, Alteza. He oído también que puedes matar a un hombre con la uña del dedo meñique. Sí, Alteza, contestó ella con una sonrisa. ¿Eso te lo facilita? La joven escudriñó al anciano que se mantenía encorvado en la silla, y le replicó. No le entiendo. Tener los ojos bonitos, quiero decir. El hecho de saber que posees unos ojos muy hermosos, ¿te aligera la responsabilidad que supone tu gracia? Katsa rompió a reír. No, Alteza. Viviría tan feliz sin lo uno ni lo otro. Supongo que debo estarte agradecido, dijo el anciano, y guardó silencio. A la joven le habría gustado preguntarle si lo decía por haberlo rescatado. No obstante, el príncipe estaba enfermo y cansado, y parecía que se había dormido otra vez. No quería darle la lata. Le caía bien el anciano lenita. No había muchas personas que quisieran hablar de la gracia. Siguieron subiendo y pasaron ante portales y tejados envueltos en sombras. Katsa empezaba a acusar la noche pasada en vela y aún tendrían que transcurrir horas antes de que tuviera oportunidad de descansar. Repasó mentalmente lo que le había dicho el anciano. Hablaba con el mismo acento que el otro hombre, el lenita que vio en el jardín. Al fin acabó cargando con él, porque cuando llegó el momento, fue incapaz de despertarlo. Entregó las riendas del caballo a una chiquilla, hija de un simpatizante del consejo, que estaba en cuclillas junto a la muralla. Katsa se echó al hombro el anciano, boca abajo. Tambaleándose, subió peldaño a peldaño la escalera rota y llena de escombros. El último tramo era casi vertical y solo la amenaza del cielo que clareaba la espoleó a continuar ascendiendo. Nunca habría imaginado que un hombre, que parecía hecho de partículas de polvo, pudiera pesar tanto. Ni siquiera le quedaba resuello para emitir la señal acordada con Rafin, un silbido flojito, pero no importó porque él la había oído llegar. Es muy probable que toda la ciudad se haya enterado de tu llegada, susurró su primo. En serio, Kat, no te creía capaz de armar tanto jaleo. La aligeró del peso del anciano, y se lo cargó en el enjuto hombro. La joven se apoyó contra la pared para recobrar el aliento. Mi gracia no me proporciona la fuerza de un gigante, replicó ella. Los que no estáis tocados por la gracia no lo entendéis. Pensáis que como tenemos un don, los poseemos todos. He probado tus pasteles y me acuerdo de los bordados que hacías. No pongo en duda que hay muchos dones que te han pasado por alto. Se echó a reír a la luz gris del amanecer, y ella le respondió con una sonrisa. ¿Sucedió todo como estaba planeado? Katsa pensó en el lenita del jardín, y contestó. Sí, en su mayor parte. Ya te puedes marchar, pero ve con cuidado, le aconsejó Rafin. Yo me ocuparé de este hombre. Se dio media vuelta y entró sigilosamente con su carga en el castillo. La joven bajó la escalera desmoronada a toda prisa y, con cautela, tomó un camino que llevaba al este. Se caló bien la capucha para taparse la cara y echó a correr hacia el rosáceo horizonte. Capítulo 3. Katsa corrió sin detenerse y dejó atrás casas, talleres, tiendas y posadas, e incluso a un lechero que iba medio dormido en la carreta, de la que tiraba el caballo entre suaves resoplidos. Se sentía ligera sin la carga.
Además, la calzada discurría ahora cuesta abajo. Enfiló en silencio y lo más deprisa que pudo hacia los campos de Levante y no dejó de correr. Por el camino vio a una mujer, que cruzaba el corral de una granja, cargada con cubos colgados por las asas de una vara que sostenía en equilibrio sobre los hombros. Aflojó el paso cuando se aproximó a la arboleda. Allí debía caminar con mayor precaución para no romper ramitas ni dejar huellas de botas que dejaran un rastro directo hasta el punto de encuentro. De hecho, ya se notaba un poco el camino porque Oll, Gidón y los demás miembros del consejo no eran tan cuidadosos como ella y, por supuesto, era imposible que los caballos no marcaran un camino por donde pasaban. Dentro de poco necesitarían buscar otro lugar de reunión. Ya era de día cuando llegó por fin a la zona de espesos matorrales que usaban de escondrijo. Los caballos pacían. Gidón se había tumbado en el suelo y Oll estaba recostado en un montón de alforjas. Los dos hombres dormían. Katsa reprimió el enfado y se acercó a los caballos. Los acarició y les examinó los cascos, uno por uno, para comprobar si tenían grietas o gravilla incrustada. Los animales se habían portado bien y, además, eran más listos que sus jinetes. Ellos no se habían quedado dormidos en el bosque, tan cerca de la ciudad y a tanta distancia del lugar donde Randa daba por hecho que se encontraban. La montura de la joven relinchó, y Oll rebulló a su espalda. ¿Qué habría ocurrido si alguien os hubiera sorprendido dormidos en el lindero del bosque cuando deberíais estar a mitad de camino de la frontera oriental? Los increpó. ¿Qué explicación habríais dado, eh? No tenía intención de dormirme, mi señora, contestó Oll. Eso no cambia nada. No todos tenemos su resistencia, mi señora, en especial los que ya peinamos canas. Oh, venga, no ha pasado nada malo. Sacudió a Gidón, que, por toda respuesta, se tapó los ojos con las manos. Despierte, mi señor. Será mejor que nos pongamos en marcha. Katsa no dijo nada más. Colocó las alforjas en su caballo y esperó junto a los animales. Oll recogió las otras alforjas y las aseguró en las monturas. ¿El príncipe Tealif está a salvo, mi señora? Lo está. Dando traspiés y rascándose la cabeza, Gidón se les acercó. Desenvolvió una hogaza de pan y se la ofreció a Katsa, pero ésta la rechazó. Comeré más tarde, comentó. Gidón partió un trozo de pan y le tendió el resto a Oll. ¿Estás molesta por no habernos encontrado haciendo ejercicio físico cuando llegaste, Katsa? ¿Tendríamos que haber estado practicando gimnasia en las copas de los árboles? Os podrían haber capturado, Gidón. ¿Y si os hubieran visto, dónde estaríais ahora? Ya se te habría ocurrido algo, respondió él. Nos habrías salvado, como salvas a los demás. Y una sonrisa le iluminó el apuesto rostro que denotaba seguridad en sí mismo, pero no le sirvió para aplacar a Katsa. Gidón era aún más joven que Rafin, de constitución fuerte y buen jinete, así que no tenía excusa por haberse quedado dormido. Vamos, mi señor, intervino Oll. Nos comeremos el pan en la silla o, en caso contrario, la dama se marchará sin nosotros. La joven sabía que le tomaban el pelo, ya que la consideraban demasiado exigente, pero también estaba convencida de que ella no se habría dejado vencer por el sueño, porque era peligroso quedarse dormida. Claro que ellos tampoco habrían dejado con vida al Gracelin Lenita y si se enteraran, se pondrían furiosos, y no podría darles una explicación racional. Avanzaron en zigzag hacia un sendero del bosque que avanzaba en paralelo a la calzada, y se dirigieron al este. Se calaron bien las capuchas para taparse el rostro y pusieron los caballos al galope. Al cabo de unos minutos de cabalgar envuelta en la trápala de los cascos, la irritación de Katsa se desvaneció. Cuando entraba en acción, la preocupación nunca le duraba mucho. Los bosques del sur de Terra Media dieron paso a las colinas. Al principio eran bajas, pero irían aumentando de tamaño conforme se aproximaran a Elestia. Hicieron solo una parada a mediodía para cambiar las monturas en una fonda apartada que prestaba servicio al consejo. Con los caballos de refresco avanzaron a muy buen paso, y al caer la noche, ya se hallaban cerca de la frontera de Elestia. Si partían temprano, llegarían a mediodía al predio elestino al que se dirigían, harían el trabajo encargado por Randa y después regresarían. Podrían viajar a un paso moderado y aún así llegarían al burgo de Randa al día siguiente, antes de que se hiciera de noche, que era cuando se esperaba su regreso. Entonces Katsa sabría si el príncipe Rafin había averiguado algo gracias al anciano Lenita. Acamparon al abrigo de una peña enorme que afloraba en la base de una de las colinas orientales, y pese a que la noche era fría, optaron por no encender lumbre.
Las colinas a lo largo de la frontera elestina eran terreno abonado para fechorías, y aunque dos buenos espadachines y alguien como Katsa no estaban faltos de protección, no tenían por qué buscarse problemas. Tras cenar pan, queso y agua, se enfundaron en los petates. Esta noche voy a dormir bien, aseguró Gidón entre bostezos. Es una suerte que esa fonda ofreciera sus servicios al consejo, porque si no habríamos reventado a los caballos. Es sorprendente la cantidad de simpatizantes que está encontrando nuestra organización, comentó Ori. Apoyándose en un codo, Gidón se incorporó. ¿Te lo esperabas, Katsa? ¿Creías que tu consejo se propagaría tanto? ¿Qué esperaba en realidad cuando puso en marcha el consejo? Se imaginó que solo lo integraría ella misma, debiendo recorrer pasadizos y doblar recodos a hurtadillas, una fuerza invisible actuando contra la desconsideración de los reyes. Ni siquiera se me ocurrió pensar que a alguien le interesaría formar parte de él. Y, en cambio, ahora tenemos colaboradores en casi todos los reinos, añadió Gidón. La gente está abriendo sus puertas. ¿Sabías que uno de los señores fronterizos de Nordicia acogió a un pueblo entero en el recinto fortificado de su castillo cuando, por medio del consejo, se enteró de la inminente incursión de un destacamento oestense? El pueblo fue destruido, pero sus habitantes sobrevivieron. Se tumbó de costado y volvió a bostezar. Es alentador saber que sirve para algo. Katsa yacía boca arriba mientras oía la respiración acompasada de los dos hombres. Los caballos también dormían, pero ella, no. Pese a los 2 días de cabalgar sin descanso con una noche en blanco entre medio, estaba despierta. Se dedicó a observar las nubes que, al desplazarse por el cielo, ocultaban las estrellas, para poco después dejarlas de nuevo a la vista. Mientras tanto la crecida hierba de la colina susurraba, mecida por la brisa nocturna. La primera vez que hizo daño a alguien por encargo de Randa fue en un pueblo fronterizo, situado a corta distancia de donde estaban acampados ahora. En esa ocasión se descubrió que un señor feudal, vasallo de Randa, era un espía a sueldo del rey Tikpen del Estia. Imputado con el cargo de traición y condenado a muerte, el noble huyó hacia la frontera elestina. Exhibiendo una sonrisa desagradable, Randa asistió a una de las sesiones de prácticas de Katsa, quien, a la sazón, solo tenía 10 años. ¿Estás preparada para hacer algo útil con tu gracia, niña? Le preguntó en voz alta. Ella cesó de dar patadas y giros y se quedó inmóvil, estupefacta ante la idea de que su gracia pudiera tener alguna utilidad provechosa. En respuesta a su silencio, Randa esbozó de nuevo su desagradable sonrisa. En ti no hay más luces que el brillo de esa espada. Presta atención, niña. Voy a enviarte en pos de un traidor. Tienes que matarlo, en público, sin utilizar más arma que tus manos. Pero solo a él. A nadie más. Por supuesto, todos esperamos que, a estas alturas, hayas aprendido a controlar tus ansias de matar. Katsa se acobardó hasta el punto de sentirse tan insignificante que habría sido incapaz de pronunciar ni una palabra, aun en el caso de que hubiera tenido algo que decir. Entendió a la perfección la orden del rey. Le prohibía que usara armas porque no quería que aquel hombre tuviera una muerte decente. Randa deseaba un espectáculo brutal, que sirviera de escarmiento, y esperaba que ella se lo proporcionara. La chiquilla partió con Oye y una escolta de soldados. Cuando estos capturaron al noble huido, lo arrastraron hasta la plaza del pueblo más cercano, donde unos cuantos lugareños asustados observaban la comitiva, boquiabiertos. Katsa ordenó a los soldados que lo pusieran de rodillas y, con un único movimiento, le rompió el cuello. No hubo sangre y solo un instante de dolor. De hecho, la mayoría de la gente ni siquiera se dio cuenta de lo ocurrido. Cuando Randa supo lo que había hecho la chiquilla, se enfureció tanto que le ordenó que se presentara ante él en el salón del trono. Forzando una sonrisa, que más parecía la mueca de una fiera enseñando los dientes, la miró con dureza desde el elevado solio y le espetó. ¿De qué sirve una ejecución pública si la concurrencia se pierde la parte en la que muere el convicto? Ya veo que cuando te dé una orden, tendré que hacer algo para subsanar tu falta de entendederas. A partir de entonces, sus órdenes incluían puntualizaciones acerca del derramamiento de sangre, el grado de dolor o la duración del castigo. No había modo de darle la vuelta a lo que el monarca deseaba. A fuerza de cumplir esos requisitos, Katsa se convirtió en una experta. Y Randa consiguió lo que buscaba, porque la reputación de la muchacha se propagó como una epidemia. Todos sabían lo que les ocurría a quienes contrariaban al rey Randa de Terramedia. Después de cierto tiempo, Katsa olvidó por completo su rebeldía. Resultaba demasiado difícil de imaginar.
En los muchos viajes que realizaban para cumplir los encargos de Randa, Olle le contaba a la muchacha las cosas que descubrían los espías del rey cuando se infiltraban en los otros reinos, como por ejemplo, la desaparición de chicas jóvenes de un pueblo elestino que reaparecían al cabo de unas semanas en una mancebía oestense. La reclusión de un hombre en unas mazmorras norgandas, como condena por el hurto cometido por un hermano suyo porque éste había muerto y alguien tenía que sufrir el castigo, o bien la imposición de un tributo con el que el rey de Oestia quería grabar a ciertos pueblos de Elestia, tributo que a los soldados les parecía conveniente recaudar matando a los aldeanos elestinos antes de vaciarles los bolsillos, y los espías de Randa informaban a su señor de esas historias, pero el rey hacía oídos sordos a todas ellas. Ahora bien, el hecho de que un noble de Terramedia hubiera ocultado parte de su cosecha, para pagar un diezmo menor del que le correspondía, era una noticia a tener en cuenta. Ese sí era un contratiempo vital para el país. Por ello, Randa enviaba a Katsa a partirle el cráneo al señor feudal. Sin embargo, a la muchacha se le metió una idea en la cabeza, y aunque no habría sabido decir de dónde la había sacado, no consiguió desecharla. Se preguntaba qué sería capaz de hacer si actuaba por voluntad propia, lejos del ámbito de influencia de Randa. No cesaba de darle vueltas y vueltas al tema, con el que se distraía mientras rompía dedos y descoyuntaba brazos por encargo de su tío. Y cuanto más lo pensaba, más apremiante se volvía, hasta que la joven se dijo que acabaría consumida de impotencia y frustración si no hacía algo al respecto. En su 16º cumpleaños le planteó la idea a Rafin. Podría dar buen resultado, opinó él. Te ayudaré, naturalmente. Al siguiente a quien informó fue a Ol. Este se mostró escéptico, incluso alarmado. Estaba acostumbrado a proporcionar la información a Randa para que él decidiera qué medidas tomar. Pero al fin, poco a poco, consideró el punto de vista de la joven y lo aceptó, aunque solo después de comprender que Katsa estaba decidida a llevarlo adelante con o sin su ayuda, así como después de convencerse de que no sería perjudicial para el rey ignorar lo que a sus espaldas hacía su jefe de espías. En su primera misión propia, Katsa interceptó una pequeña banda de desvalijadores nocturnos, que el monarca elestino había organizado contra su propio pueblo, y los obligó a huir hacia las colinas. Aquel fue el momento más feliz y apasionante de su vida. Poco después, ella y Ol rescataron a unos chicos oestenses que retenían como esclavos en una mina de hierro norganda, y tras otro par de lances, la noticia de sus intervenciones llegó poco a poco a los oídos idóneos. Algunos espías, compañeros de Olle, se adhirieron a la causa, así como un par de nobles de la corte de Randa, como Gidón. También se les unieron la esposa de Olle, Bertola, y otras mujeres del castillo. Organizaron reuniones regulares que celebraban en retiradas estancias, en las que se respiraba una atmósfera de aventura y de peligrosa libertad. Era como un juego demasiado maravilloso para que fuera realidad, pensaba a menudo Katsa. Pero era real. No obstante, no se limitaban a hablar de actos subversivos, sino que los planeaban y los llevaban a cabo.